Ah, no, nada de eso. Escuché que es el mejor doctor marketing. No sé si. Bueno, muy buenas noches. Quisiera saber si me escuchan. ¿Todos me escuchan? Buenas noches, doctora. Sí, la escucho. Oh, ya. Bueno, Hola. primeramente, buenas noches. Antes que nada, quiero que me anoten como constancia de asistencia en el chat, por favor, sus nombres. Y bueno, la próxima clase ya es nuestro parcial, ¿verdad? Y hemos dejado pendiente una tarea que me la tenían que haber presentado hoy día, ¿no? Pero por las circunstancias, bueno, va a ser complicado. Entonces, esa tarea va a tener que pasar para el segundo parcial, ¿ya? ¿Alguna duda? No, está bien, doctora. Ya. Entonces, esta clase va a tener que ser de avance. Si hay Doctor, tiempo, tal vez algún trabajo, pero bueno, vamos a entrar a doctora, lo que es los sistemas de dominio de las minas, ¿ya? Mm, Primero vamos a empezar dando una introducción respecto a lo que sucedía en la antigüedad, ¿no? Ya bien, hemos visto las anteriores clases que dentro de las exposiciones, pero eso ha sido sobre todo a nivel de lo que es Bolivia, ¿no? Pero esta vez vamos a verlo de manera global, ¿no? Se puede decir que las minas han ido evolucionando, ¿no? Sobre todo con el principio siempre adelante de ver el aprovechamiento, ¿no? Ese aprovechamiento que más tarde se vuelve en un beneficio, ¿no? Un beneficio económico, sobre todo. Mm, Entonces es importante, digamos, ver cómo se adquiere, ¿no? El dominio de esta actividad. Al principio, en Grecia, se puede decir que las minas estaban sobre todo con un cierto arreglo al sistema regalista, ¿no? Si bien pertenecían al Estado, entonces estos cedían las minas a los particulares para su explotación, ¿no? Se reservaban, sí, la representación respecto a lo que es la propiedad de la mina, pero cedían a los particulares para su explotación. Y a cambio les entregaban una parte de la producción, ¿no? Debían entregar. Entonces, en este régimen político, económico, estatal, se vio bastante acentuado por el socialismo, ¿ya? Después en Roma se fundó el sistema de accesión, que va a ser el primer sistema que vamos a ver. Entonces, en este, digamos que se va a legislar desde un punto de vista de la propiedad minera civil, ¿ya? Como expresión siempre de que hay que satisfacer las necesidades del pueblo, ¿no? Mm, en este punto era importante ver que en la primera época, en la época muy antigua, las minas eran poco conocidas, ¿no? Como ya se vio, no existían muchos minerales o si no, no habían sido descubiertos. Al no ser descubiertos, entonces no le daban esa importancia, ¿no? Y no había, entonces por ende te conducía a pensar que no había las condiciones jurídicas, ¿no? Se los podía considerar como lo dice su nombre, simples accesorios, ¿no? Partes, sí, que corresponden al suelo, pero no era de importancia. En la segunda época, estoy hablando del derecho romano,
Entonces ya sí se le dio, digamos, un poco más de importancia, ¿no? Aquí es donde entra el sistema del regalismo, ¿no? Sí tenía un poco de contenido legal respecto a lo que son las minas y entonces aquí surgió la parte de normar la actividad de la explotación, ¿no? Querían sí tratar de darle un poco más de valor económico, entonces sí tenían que pagar un diezmo, ¿no? Un diezmo para poder adquirir ciertos derechos, ¿no? En cuanto al código teodosiano, vamos a decir que se ejercían sí las regalías mineras más abiertamente, ¿no? Por ordenanzas, esta vez ya era, ¿no? Entonces, ya hay mucha más normativa respecto a lo que es la actividad minera. Y también había la figura del asentamiento, ¿no? Entonces, ya va avanzando, ¿no? Lo que es la normativa minera. Entonces, concluyendo más o menos estos puntos, se puede decir que en Roma es fundamentalmente donde nacen los sistemas, ¿no? Los sistemas de dominio y donde hubo un regalismo, ¿no? Un regalismo que fue definido y permanente, ¿no? Esto sobre todo se da dentro del sistema de la accesión. Y vamos a tocar primero este sistema de la accesión. Estos sistemas, ¿por qué los vamos a estudiar? Porque, bueno, es necesario saber cómo se ha ido determinando el dominio originario de las minas, ¿no? Y cómo se han ido, gracias a esto, estableciendo, digamos, conceptos jurídicos, conceptos económicos para estos sistemas. Entonces, gracias a esto también como resultado se va a dar que se implemente lo que es el derecho, la ley sustantiva, ¿no? La ley sustantiva respecto a esta materia, ¿no? A la materia minera. Y es por eso es importante, ¿no? Siempre es necesario estudiarlo, saber de dónde pertenece la ocupación, la propiedad, ¿no? Respecto a esta actividad. Entonces, el primero que vamos a ver es el sistema de accesión. El sistema de accesión. El primer, como les decía, el primer representante en llevar adelante este sistema es el pueblo romano. ¿Ya? Concede la propiedad de las minas al dueño de la superficie en este caso. Entonces, ellos consideraban, como lo dice su nombre, las minas como un accesorio del suelo, ¿no? No lo consideraban aparte, sino que estaba unido al suelo, entonces por ende el propietario era el dueño del suelo. Entonces, el propietario de la superficie era el propietario de los minerales que se encontraban siempre en el interior de su tierra, ¿no? Todo esto se basó esto se basa o surge por el principio de accesión. Em, esta doctrina la llevan adelante los fisiócratas, ¿ya? Estos le daban bastante importancia a lo que es la naturaleza, la riqueza, ¿no? Entonces, siendo que la tierra te da bastante riqueza, ¿por qué no el propietario de esa tierra también ser propietario de estos beneficios, ¿no? Que tiene, que son los minerales? Sí hubo bastantes contradicciones dentro de lo que es este sistema, ¿no? Y hubo también críticas. Entonces decían, ¿por qué darle este derecho de propiedad a personas que no conocen la actividad, ¿no? Indicaban que era injusto darle a alguien que no le interesaba seguir con esta actividad minera, ¿no? Y solo que porque se encontraba en su tierra tenía ese privilegio, decían, ¿no?
eh, y ellos lo veían incluso como una apropiación indebida y porque si bien solo a título de que son dueños de la tierra, ellos eran dueños de los minerales que eran adentro y que no se podían ver a simple vista, entonces ellos decían es algo injusto, ¿no? Debía ser, esos minerales deberían estar en manos de las personas que se ocupan de esta actividad, de que conocían que sabían las cualidades de la tierra, sabían cómo encontrar estos minerales. Entonces, ese punto les parecía muy injusto. Además que ellos también no sabían cómo utilizar, ¿no? Y entonces el propietario del suelo, en su mayoría, no tenía mucho interés en el subsuelo, ¿no? Em, entonces, en este punto es que empieza a haber desavenencias y conflictos, ¿no? Entre quienes trabajaban las minas realmente y conocían la labor y entre los propietarios, ¿no? Por, entre esto, digamos, había mucho capital en juego, entonces no estaba como para que haya este tipo de situaciones conflictivas. Por eso este sistema al final no llega a todos, ¿no? No llega a satisfacer tal vez las necesidades del sector. Entonces aquí llega el sistema de ocupación. El sistema de ocupación va a otorgar la propiedad de las minas al primer ocupante, como lo dice su nombre. Tiene sus representantes, sí. Turgot, Thiers y los enciclopedistas. Estos son sus precursores. Ay, perdón un ratito. Entonces, ellos son los precursores. Turgot que decía que el fondo, o sea, este sistema de ocupación, em, decía que en estas minas, como llegan a ser abandonadas en su mayoría, entonces son bienes sin dueño, ¿no? Hasta que, digamos, son o nuevamente ocupadas porque habían minas abandonadas también, o también tenía que requerirse la exploración, el cateo, ¿no? Para ver si realmente existía estas minas y tenían que haber sido excavadas, ¿no? Entonces, en este punto, digamos, se llega a justificar la apropiación a través del trabajo, ¿no? Y el trabajo, obviamente, que lo hacía el primer ocupante, porque obviamente quería su propio beneficio, ¿no? Y para ello tenía que conocer la tierra, ¿no? Entonces, encontrando y justificando siempre la apropiación, ¿no? de este mineral. Para esto, este primer ocupante tenía que estar sumamente interesado en poder, digamos, conservar, ¿no? Este trabajo y que no solamente es decir, voy a excavar y voy a encontrar y bueno, voy a empezar a ganar dinero, ¿no? Sino que había que adoptar siempre precauciones para, sobre todo dentro de los trabajos subterráneos. Entonces, se nota que aquí la persona, el primer ocupante, tendría que estar muy interesado en esa actividad. Respecto a lo que dicen los enciclopedistas, ellos sí apoyan a este sistema y expresan que los minerales no tienen dueño, ¿no? Entonces, al estar así solos, abandonados, entonces si llegaba una persona y excavaba y los encontraba, ¿por qué no, no? Que sean dueños estas personas. ¿Y por qué? Porque, como les dije hace rato, el primer ocupante primero que va a hacer es empezar a trabajar la tierra. Entonces, al estar trabajando, ¿por qué no darle esa facultad ya directamente, ¿no? Que sea el propietario.
Después está Thiers. Thiers dice, no se justifica que el trabajo sea o sea, esté concatenado con lo que es el hecho de ocupar, ¿no? Son dos cosas diferentes, ¿no? Si bien del trabajo sí pueden hacer, digamos, la parte de tener que ocupar, esto no quiere decir que porque estés ocupando siempre tengas que llegar a trabajar, ¿no? Esa tienda. Entonces, en eso, digamos, no siempre las personas que van a ocupar un determinado terreno o tierra no van a querer trabajar el subsuelo o se les va a poner la idea de tener que trabajar. Entonces tenía que haber siempre fundamentos, ¿no? Y estos fundamentos sobre todo son los motivos económicos, ¿no? Los motivos económicos y que es necesario, para él decía, tener que separar lo que es el suelo del subsuelo, que no es lo mismo, ¿no? Entonces, al establecer que hay personas que van a trabajar en el subsuelo, pero que no van a llegar a ser dueños del suelo. Entonces, esto es importante, ¿no? Importante estudiar dentro de este sistema. Em, ¿Qué es lo que hace este sistema? Como es simplemente, dices, es, eh, es un sistema de ocupación, entonces mm, este sistema tiende a eliminar lo que es la industria minera, ¿no? Eh, Puesto que no establece, digamos, límites, ¿no? En cuanto a derechos y obligaciones respecto a lo que es toda la actividad minera. En consecuencia, digamos, igual existirían pleitos, ¿no? No vendría alguien y diría, bueno, voy a trabajar, pero después lo abandona y después vuelve y está ya otra persona trabajando. Entonces, no es algo claro, conciso, ¿no? Ni siquiera pone, digamos, reglas claras donde no se va a afectar, ¿no? A otras personas. Em, Además que como ser el primer ocupante ya estás siendo muy parcializado, ¿no? Y por ende estás desconociendo a las atribuciones que tiene el Estado, como es el que debe regular ciertos derechos y obligaciones, ¿no? Y tampoco, digamos, en este sistema se prevé la salud, la seguridad, ¿no? La seguridad de la salud de todos los que vayan a trabajar. Simplemente te dice, con el solo hecho de ocupar ya puedes trabajar la tierra, puedes obtener tus ganancias, puedes vivir ahí. Entonces, em, este bien lo ve más como de manera privada, ¿no? No lo ve como un bien colectivo que pertenece a todo el pueblo, digamos. Entonces, de esa manera tampoco estaría funcionando, ¿no? Este sistema. Otro sistema es el sistema que tiene como representante a Eduardo Dayos, ¿ya? Como es su nombre, se llama este sistema Nuyus o de Dayos, ¿ya? En este se va a considerar que las minas, al igual que cualquier otra cosa que esté ahí en la tierra, no pertenece a nadie. Y entonces no pertenece a nadie ni al Estado, digamos. Entonces está ahí, ahí está presente, sí, las minas, pero como no pertenece a nadie, entonces el Estado debe intervenir, pero desde el punto de vista de que va a atribuir a alguien esta concesión, ¿no? O sea, va a ser prácticamente como un tutor, ¿no? De esta riqueza pública, ¿sí? Va a ser como un representante de los intereses generales. Siempre viendo que adelante, digamos, que existe una garantía económica.
todos los metales que vayan encerrados dentro de lo que es la tierra, el subsuelo, y vayan a ser descubiertos, entonces em, son productos que no, al final no van a ser reconocidos a un anterior dueño, sino que estos pueden ser entregados o dados en concesión para alguien que realmente sí quiera trabajar, ¿no? Entonces, este sistema se va a fundar también en la ocupación y en el trabajo, ¿no? Sí, sobre todo en el trabajo, porque si bien va a dar esta facilidad de acceder a estos, a estos descubrimientos, entonces el Estado ya está justificando, ¿no? Por qué esa persona se puede apropiar, ¿no? E intentar siempre darle una utilidad social y económica. Em, entonces, se puede decir que algunas consecuencias o fundamentos que da Eduardo Dallos, que es el que crea este sistema, es sobre todo que la propiedad minera no existe antes de la concesión, ¿no? Es decir, que una vez que tú otorgas en concesión, ahí recién se va a empezar a derivar esta institución, ¿no? Pero desde un punto de vista tan solo civil. Entonces, em, en las minas primero van a nacer como cosas, ¿no? Como cosas que están ahí en el terreno, en la tierra, ¿no? Dentro. Pero después, cuando sean concedidas a alguien, recién van a ser catalogados como bienes. Em, las minas, entonces, concedidas, en realidad no va a llegar a ser netamente el propietario, ¿no? Solo va a poder disponer un tanto de ellas, ¿no? Y en realidad en este punto sí las minas llegan a ser de interés público, ¿no? Em, además que hay un impuesto que debe pagar, ¿no? El concesionario por el precio de esta concesión. Y este impuesto más va a ser visto como una indemnización, ¿ya? Em, así va a ser llamado este impuesto, indemnización. En una de las cargas que debe pesar es el pago, sí, de esta indemnización, pero también se le debe pagar al superficiario, ¿no? Em, pero por llegar a ser, digamos, una expropiación, porque está dentro de la figura de la expropiación, va a llegar a ser va a ser catalogado como tan solo como una compensación, ¿no? Entonces, sí, los concesionarios tienen un amplio poder sobre las minas, pero que está siendo limitado igualmente por el Estado. Y viendo que la seguridad de las personas, la seguridad de las cosas y también la seguridad del propietario de la superficie, ¿no? Hay algunas deficiencias en este sistema. El Estado al final como que queda aislado, ¿no? No se fija claramente los derechos y las obligaciones que va a tener esta persona a la cual se le está dando ciertas atribuciones sobre la tierra. Entonces, al final se puede decir que estos minerales no tienen un dueño determinado, ¿no? En este sistema tampoco va a permitir al Estado explotar las minas, ¿no? Puesto que no van a tener, digamos, un dominio total sobre ellas. Siempre va a haber una limitación y lo cual no llega a ser algo amistoso, algo bueno para la industria, ¿no?
Más al contrario, es algo desventajoso, ¿no? Que no haya, digamos, un propietario definido. Em, este sistema, si bien va a conceder, va a intentar, sí, dar mejores garantías, ¿no? Que los otros sistemas. Y entonces, siempre va a querer, sí, dar estas concesiones a personas que tengan bastante capacidad económica. Bastante capacidad económica, ¿para qué? Para dedicarse a la explotación. Y va a anular también intereses de aquellos que realmente se dediquen a esta actividad, ¿no? A la búsqueda de minerales. Va a carecer, sí, de cierto, de equidad e incluso de principios en cuanto lo que, en cuanto a lo que se refiere a las garantías y la mayoría de los descubrimientos que pueda haber, entonces la ley no va a apoyar, ¿no? Al 100%. Mm, sí, ya de por sí en este sistema dice las minas no son de nadie y tampoco del Estado, te está diciendo, ¿no? Entonces no se justifica, ¿no? No hay una justificación, no hay derechos claros, no hay deberes. El Estado igualmente carece esa facultad de poder intervenir. Entonces es un sistema que no fluye, ¿no? Dentro de una sociedad. Y entonces hasta aquí, digamos, a estos sistemas aún no se adecúan con lo que la sociedad estaría buscando respecto a esta riqueza, porque en el res nullius igual, ¿no? No está el dueño bien calificado. En la ocupación es tan solo se da a aquel ocupante que tal vez no tiene las atribuciones, ¿no? Entonces, aún, aún no existe un sistema que esté de acuerdo a nuestra realidad. Y si lo vamos a ver comparando con lo que dice la Constitución Política del Estado, ninguno se adecúa a nuestra legislación, ¿no? Después está el sistema dominial y regalista. En este sistema se considera que las minas son bienes patrimoniales del Estado, ¿no? Em, tiene un representante que es Leroy Beaulieu. Él plantea que el Estado sí es una persona jurídica y económica que tiene la facultad de enajenar, arrendar y trabajar los yacimientos, ¿no? Y puede intervenir en algunas actividades, ¿no? Como es en la explotación, en el aprovechamiento, al momento de cobrar ciertas contribuciones y después en este sistema sí se divide, ¿no? Separa, ¿no? El suelo de lo que es el subsuelo. En este sistema se dice que el suelo pertenece al dueño privado, no al dueño particular, mientras que el subsuelo solo pertenece al Estado, en tanto y cuanto siempre haya yacimientos, ¿no? Haya minas, haya metales. Algunos de los fundamentos que se puede decir dentro de este sistema es que si bien los minerales son un valor, llegan a ser un valor grande, pero para la sociedad en su conjunto, ¿no? Y este medio llega a ser visto como un elemento social. En consecuencia, necesita ser trabajado, ¿no? Trabajado por personas que saben de esta actividad. Em, corresponde también que sí esté presente el poder público, pero en representante del medio social, ¿no? Siempre que va a llevar adelante los intereses de toda la colectividad. Em,
va a querer complementar, digamos, que el Estado va a dictar a favor de la explotación ciertas leyes, ¿no? Las primeras que van a hacer el garantizar el derecho propietario. Sí o sí se debe asegurar este derecho para después poder garantizar el desarrollo de las siguientes actividades hasta llegar a la industrialización. Entonces, es necesario tener y poder regular todas las actividades mineras y estimular, ¿no? Estimular también al trabajo del subsuelo. Mm, siempre dando, digamos, cierto tipo de actualizaciones en cuanto a los métodos, ¿no? Que pueda existir. Y en este punto se va a contribuir y se va a dar bastante valor a las minas, ¿no? Siendo que el Estado es quien va a ver el valor, ¿no? De este, de este material que va a favorecer a toda una sociedad. Entonces, el Estado le va así corresponder el patrimonio de las minas. Si los yacimientos no pertenecen al propietario, ni al que descubre, ni, ni pertenece forzosamente al Estado tampoco. Entonces, por todo esto, no va a pasar, digamos, por un trabajo de particulares, ¿no? Entonces, va a pertenecer directamente al poder del Estado. Es inadmisible que en este sistema lleguen los particulares e intenten apropiarse, ¿no? Por tan solo la voluntad de la riqueza del subsuelo, sin que haya una autorización del poder público. Entonces, esto también llega a ser criticado, este tipo de adquisición, entonces lo ve sí al Estado como único dueño, pero no hay cómo trabajarla, ¿no? No hay cómo llegar a llegar a enriquecer también a la sociedad, ¿no? Porque en esta corriente, el Estado se ve como dueño absoluto de las minas, ¿no? No pertenece ni al propietario del suelo, ni al que descubre, y tampoco va a pertenecer a los que estén interesados, ¿no? Entonces, em, incluso en este sistema se ve algo muy lejano que algún particular se vaya a apropiar, ¿no? De este tipo de riquezas. Y entonces, el Estado sí va a tener un montón de facultades, ¿no? Se le va a reconocer el derecho de poder controlar la producción, de participar en las utilidades, si vaya a ver, en reglamentar el trabajo minero, en el pago a los obreros, se le va a permitir explotar los yacimientos y siempre por un tiempo determinado, claro, pero a cambio sí va a tener que proteger tal vez a sus trabajadores, ¿no? Y también en este sistema se tiende a ocurrir una explotación, digamos, indiscriminante, ¿no? Y se tiene la facultad también de que una vez vayas a explotar en su totalidad y la abandones, ¿no? Em, entonces, no llegaría tampoco a ser un sistema de bueno para la sociedad, ¿no? O que sea aplicable dentro de una sociedad. Y entonces, menos en nuestra legislación, ¿no? No se puede llegar a ello. Entonces, este tipo de dominio tampoco corresponde. Y vamos a ver algunas doctrinas económicas del liberalismo individualista, ¿ya? Creo que ya se va a cortar, chicos.
Por favor, si pueden ingresar en 10 minutos hasta que copie mi video, por favor. ¿Sí? Está bien, doctora. Gracias.